Muy buenas tardes. En esta exposición analizaré el proceso penal en el sistema acusatorio mexicano, centrándome particularmente en la etapa de investigación, distinguiendo el procedimiento con detenido y sin detenido, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El proceso penal tiene como finalidad, conforme al artículo 20, apartado A constitucional y el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y garantizar la reparación del daño. Nos encontramos frente a un sistema acusatorio oral regido por los principios de publicidad, contradicción y concentración, continuidad e inmediación establecidos en el artículo 20 constitucional y desarrollados en el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El proceso penal se divide en tres etapas: la etapa de investigación, la etapa intermedia o de preparación a juicio y la etapa de juicio oral. La etapa de investigación, regulada en los artículos 211 al 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye el momento procesal donde se obtienen los datos de prueba necesarios para sustentar una eventual acusación. Esta etapa se subdivide en investigación inicial e investigación complementaria. Conforme al artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la investigación inicia con una denuncia, una querella o cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de un hecho que la ley señale como delito. En esta fase, el Ministerio Público dirige la investigación auxiliando por la policía conforme al artículo 21 constitucional. Aquí aún no existe formalmente un proceso judicializado, nos encontramos en fase preprocesal hasta que se celebra la audiencia inicial. Cuando existe detención, pueden actualizarse tres supuestos legales: la flagrancia, que es el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando la persona es sorprendida en el momento de cometer el delito o inmediatamente después. El caso urgente, según el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando exista riesgo de sustracción y se trate de delito grave. Y orden de aprehensión, según el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, emitida por el juez de control a solicitud del MP, cuando existen datos que establecen que se ha cometido un hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado lo cometió. La audiencia inicial con detenido. Una vez puesto a disposición, se celebra la audiencia inicial regulada en los artículos 307 al 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que comprende a la control de detención. El juez analiza la legalidad de la detención según el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el artículo 16 constitucional. La formulación de imputación según el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El MP comunica al imputado el hecho que se le atribuye, la clasificación jurídica preliminar y los datos de prueba que sustentan la imputación. La declaración del imputado, si desea rendirla, si no, pues y la vinculación a proceso. El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez resolverá si existen datos de prueba que establezcan: 1. Que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. 2. Que existe probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en él. El estándar probatorio aquí es datos de prueba, no prueba plena. Ahora bien, vamos a ver el procedimiento sin detenido. Cuando no existe detención, se inicia carpeta de investigación. El Ministerio Público recaba datos de prueba y, si son suficientes, puede: 1. Solicitar orden de aprehensión según el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien solicitar audiencia inicial para formular imputación sin detenido. En este caso, el imputado comparece citado ante el juez de control y se desarrolla la audiencia inicial sin debate sobre legalidad de detención. La diferencia sustancial
radica en que no existe control de detención, pero sí formulación de imputación, vinculación a proceso y eventual imposición de medidas cautelares. La investigación complementaria es, una vez dictado el auto de vinculación, inicia la investigación complementaria conforme al artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El juez fija un plazo para su cierre durante esta fase. Se perfeccionan actos de investigación, se desarrollan periciales, se integran entrevistas y se construye la teoría del caso. Al cierre, el MP puede formular acusación, solicitar sobreseimiento o aplicar criterio de oportunidad. ¿Cuáles son las diferencias entre con y sin detenido? Con detenido hay control de detención, se activa plazo constitucional de 48 horas y hay riesgo inmediato de medida cautelar restrictiva, comparecencia voluntaria o citación. Sin detenido no existe control de detención y no hay restricción de plazo constitucional. Desde una perspectiva garantística, el procedimiento con derecho exige mayor escrutinio judicial por la afectación inmediata a la libertad personal. La etapa inicial constituye el filtro constitucional del proceso penal. En esta fase, donde se materializan principios como presunción de inocencia, debido proceso, derecho de defensa y control judicial de actos de investigación. El sistema acusatorio busca evitar procesos arbitrarios sometidos desde el inicio la actuación del MP al control del juez de control. Comprender en esta etapa permite entender la lógica estructural del sistema penal adversarial, su diferencia con el modelo inquisitivo anterior. Muchas gracias.